¿Sí les podemos ver las presentaciones, jóvenes? Sí. Sí, sí se mira, señor. Sí, ok. Permítame que no estoy grabando. Estoy grabando, ¿no? No, no A sale mí grabado. sí me sale, la grabación se ha iniciado. Ah, sí, ya sale grabado. Sí. Ajá. Así que tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a este encuentro del módulo 3. Me da una alegría volverlos a ver, ya que teníamos ahí programado, como la licenciada nos los comentó, ¿verdad? Por la lluvia se había suspendido, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. E igual, ¿verdad? Primero Dios, que ustedes se encuentren bien en sus hogares, que las lluvias no les hayan afectado en nada y que sigamos siempre, ¿verdad? Como dicen, al pie del cañón aquí en nuestro estudio, siempre llenándonos de más conocimientos. Hoy vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual, que es el primero del módulo 3. Ya llegamos al módulo 3, ya sintámonos felices porque ya vamos 3, 4, 5, ya estamos a un paso a terminar este año escolar. Así que si hemos llegado hasta acá, sintámonos felices porque ya vamos finalizando nuestro año. La agenda a desarrollar de este día es la siguiente. Salud y bienvenida. La asistencia que siempre se escribe al final, ¿verdad? Su nombre y su sección. Por favor, siempre escribamos su nombre completo y sección, porque hay algunos de que no tienen nombre, solo aparecen los números, si no aparece el correo electrónico y así muchas veces no lo identifico. Así que necesito que me le escriba el nombre completo y su sección al final para tomarle su asistencia. Luego vamos a presentar lo que es una reflexión, el desarrollo del encuentro virtual, que aquí vamos a explicar las actividades que se han subido a la plataforma, la actividad libre, el proyecto y la actividad del cuadernillo. Yo sé que muchos ya los iniciaron a hacer o ya los han terminado, pero lo vamos a explicar, ¿verdad? Acá. Y cualquier duda que tengamos también lo hacen saber. Luego vamos a presentar lo que es la lectura del indicador de logro con la temática que se va a desarrollar este día, más los conocimientos previos del tema, al final preguntas y comentarios y participación del estudiante, ¿verdad? Y la culminación y cierre de nuestro encuentro virtual. Les presento esta reflexión, me gustaría si alguno de ustedes la quiere leer, por favor. Luego uno la lee y otro la comenta. Yo se la leo, señor. Ok. Sé fuerte porque las cosas van a mejorar. Tal vez hay tormenta ahora, pero la lluvia no dura para siempre. Muy bien. ¿Otro compañero que nos quiera comentar la reflexión? Yo, profe. Sí. Que dice que seamos fuertes porque las cosas van a mejorar. O sea, que hay personas que se enfocan tanto en el problema que están viviendo y creen como que es el fin de todo, ¿verdad? En ese momento de tanta presión o tanta dificultad que sienten, creen que hasta ahí ha llegado todo, pero no, las cosas van mejorando. Igual como hay un dicho que dice, después de la tormenta viene la calma y puede salir un arco iris, las cosas mejoran y siempre nos han dicho en la iglesia, pues, después de una prueba viene una bendición grande y quizás por darnos por vencidas nos perdemos la bendición, no saber esperar y esforzarnos. Muy bien, gracias. ¿Hay otra participación para la reflexión de este día? ¿No hay otra participación? ¿Comentarios sobre la reflexión? Quizás ahí apoyando lo que dice la compañera, ¿verdad? No es de desanimarnos cuando veamos las cosas difíciles, sino siempre seguir adelante, ¿verdad? Porque
como dice la compañera, después de la tormenta viene la calma. Y recordemos que todo necesita sacrificio para poder obtener grandes logros. Así es. Gracias por sus comentarios y por la lectura de la reflexión. Eso es verdad. Siempre en una tormenta siempre viene la calma, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de nosotros hemos tenido diferentes dificultades, obstáculos, que a veces usted dice, por mi trabajo, por mis horarios, ya no quiero seguir, pero siempre, como dijo la compañera, si nosotros tenemos la paciencia nos va a venir la bendición. Si nosotros estamos siempre allí pensando en nuestros estudios o diciendo, sí, voy a salir adelante, ¿verdad? A pesar de las dificultades, yo sé que enfermedades, problemas económicos de toda índole siempre llegan a nuestros hogares, pero es de siempre estar, ¿verdad? Como dicen, tomados del objetivo que tenemos, que es terminar nuestro primer año de bachillerato, ¿verdad? A pesar de todas las dificultades que a veces tengamos, pero no tener ese pensamiento de decir, como no tengo tiempo o mis horarios, no decir, hasta aquí llego, no. Tener esa convicción de decir, voy a salir adelante, aunque no tenga mucho tiempo, pero voy a hacer el esfuerzo de entregar mis actividades, porque quiero ser bachiller, quiero sacar mi primer año de bachillerato, ¿verdad? Muchas veces hay tormentas de diferentes índoles, pruebas que a veces nos la ponen para ver si nosotros somos capaces. A veces las pruebas son para ver si nosotros somos o nos hacemos más fuertes, ¿verdad? Porque hay muchas pruebas que se nos presentan y nosotros nos volvemos más fuertes, ¿verdad? Que ellas. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre estar con un pensamiento positivo, nunca negativo. Siempre estar ahí, ¿verdad? Pendientes. Por ejemplo, hay una actividad que hay que entregar, si no se ha entregado, comentar, ¿verdad? Pero si usted como estudiante no nos comenta a nosotros los maestros por qué es el motivo de no entregarla, nosotros no lo vamos a conocer, ¿verdad? Siempre de estar ahí comentando a los maestros, mire, por esta razón no he podido entregar, ¿verdad? Y se comprende, porque en todos nuestros hogares hay dificultades de todo tipo, ¿verdad? Y eso siempre se comprende, pero no tenemos que desistir de estudiar, siempre tenemos que salir adelante, ¿verdad? Que eso no nos vaya a nosotros a querer hasta ahí llegar, no, tenemos que seguir adelante. Como bien les dije anteriormente, llegamos al módulo 3, tenemos que ser, ya estamos finalizando casi el año escolar, usted debe decir, ya estoy a un paso de terminar este año. Por lo tanto, no desistir, ¿verdad? A pesar de las tormentas o obstáculos que se nos vengan, siempre estar allí pendiente de sus estudios, ¿verdad? ¿Tenemos algún otro comentario? ¿No? Si no tenemos otro comentario, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente desarrollo, que es aquí ya desarrollamos lo que es o explicamos lo que son las actividades a evaluar, ¿verdad? La actividad libre, el cuadernillo, el proyecto. Estas actividades se les subieron a usted en la segunda semana. Yo sé que muchos ya las están trabajando. Algo otros tenemos ahí algunas dudas sobre cómo se va a hacer o qué es lo que se va a elaborar. Pero igual, ¿verdad? Aquí se va a explicar. Ya la voy a presentar la actividad libre, que esa es la que se va a presentar ya prontito, y es la otra semana, la semana 5. En esta semana estamos en la semana 4. En la semana 5 se presenta lo que es la actividad libre, es la que yo les voy a presentar en estos momentos.
¿Podemos ver la actividad libre, jóvenes? Hoy sí, ya estoy de vuelta, profe. Y sí, sí, a ver. Sí, profe. Bien. Esta es la actividad libre. Esta es la actividad libre, ahí están las unidades con las que se están trabajando, las pequeñas actividades. Aquí yo les he colocado directamente la actividad, no como la vez pasada que yo le hice un cuadrito, ¿verdad? Y aquí creo que es un poco más directo la actividad y la página que se va a desarrollar. La indicación dice resolver las actividades que aparecen en las actividades libres, solo se contestarán las siguientes actividades. ¿Qué quiere decir? Que usted solo va a hacer las actividades que están en esta actividad, no va a hacer otras. ¿Cómo lo va a hacer? Ya sea en páginas de papel bond y lo sube, en un documento en Word o ya sea en sus cuadernitos y la sube a la plataforma. Ahí dice que esta actividad vale el 20%, o sea que vale 2 puntos. Las actividades libres son las que están conformadas por actividades en casa, pero también aquí se les ha anexado en otras actividades para complementarlas. La primera actividad que se va a realizar, dice actividad en casa, está en la página 141 del libro de lengua, que es lo que va a hacer usted. Va a investigar el tema o el contexto histórico de la Ilustración, de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y los autores más sobresalientes del romanticismo. Eso es lo que va a investigar en esta actividad. Y luego dice que utiliza organizadores gráficos. Se puede utilizar o realizar un esquema, un cuadro sinóptico como para resumir todo el tema. Eso es lo que se le está pidiendo. Dice, prepara una exposición. Vaya, aquí en este caso, como todo es escrito, no se va a preparar una exposición, solo se va a investigar lo que es el tema de la Ilustración, la Revolución Francesa, Revolución Industrial y los autores más sobresalientes del romanticismo europeo. Esos son los que se investigan, más un organizador gráfico, que puede ser un cuadro sinóptico o un esquema que sirven para resumir temas. En esta actividad solo se realizarían esas 2 actividades. Luego en la actividad en casa, que está en la página 147 del libro, dice, converso con mis familiares sobre romanticismo y les leo el poema que escribí. Por ejemplo, como ahí dice que usted escribe un poema, usted puede escribir un poema de 2 estrofas o de 1 estrofa o un poema de lo que está en el libro y lo comenta nada más. Y en este espacio, ¿qué es lo que va a hacer? Solo dice, le leí a mis familiares el poema tal, solo escribe el nombre o si gusta puede escribirlo completo nada más. El poema que usted les compartió a sus familiares, ya que aquí estamos en la unidad 5 del romanticismo. Luego en la tercera actividad en casa, en la página 151, dice, comparto con mis familiares o amistades lo que aprendí sobre los metaplasmos de supresión y fenómenos fonéticos asimilativos. Estos más que todo son figuras literarias de supresión o figuras literarias que son para omitir palabras, ya sea dentro de textos literarios. Más que todo se utiliza en textos literarios, ¿verdad? Y en textos no literarios, pero los más utilizados son en textos literarios. Estos metaplasmos son, por ejemplo, las figuras literarias que aparecen en el libro, en la página 152 en adelante, creo que están esas figuras literarias, que son, por ejemplo, el asíndeton, la silexis, también está lo que es la elixis, que esas son figuras literarias que sirven para omitir palabras o para omitir una idea con otra. Lo único que va a hacer es comparto con mis familiares o amistades lo que aprendí sobre los metaplasmos. O sea, metaplasmos son figuras literarias. Esos son los metaplasmos. En el tema que yo les presento este día también les voy a hablar sobre ellos, sobre los
sobre las figuras literarias de supresión. Y también dice que investigo cuáles son las características de los argumentos de autoridad. Luego usted se va a buscar dónde están los argumentos y escribe sobre ellos, sobre las características de argumentos de autoridad. Usted investiga o ya está en el libro, si ya está en el libro, solo las extrae las características y las copia. Por ejemplo, en el comparto con mis familiares, usted solo puede decir en esa parte los metaplasmos o las figuras literarias de supresión que compartí con mis familiares fueron, ¿qué? La silexis, el asíndeton, entre otros, o el polisíndeton, que son para suprimir ya sea palabras o ideas. Usted solo dice, comenté las figuras literarias con mis familiares, pero ya en la otra actividad dice, investigo las características, ahí solo escribe, y ahí escribe las características del argumento de autoridad en cuanto a esa actividad de casa. Luego aquí yo presento, dice, escribo en el cuaderno un breve discurso sobre el amor, sobre esos argumentos de autoridad, y usted va a escribir un argumento de amor, del tema del amor. Puede ingresar conceptos, características, tipos, o a partir de su respuesta escribe las ideas principales. En este caso, va a escribir lo que son las características del argumento de autoridad. Luego de eso va a escribir un argumento sobre el amor. Ahí usted va a escribir sobre ese tema. Y luego dice que comparte su idea, ¿verdad? La clase, pero en esta ocasión no, solo va a ser el discurso del tema del amor. Es lo que va a hacer en esta actividad. En esta actividad solo va a decir, compartí con mis familiares las figuras literarias de supresión o metaplasmos y aprendí esto y esto de ellos. Y luego investigo las características, solo escribe las características del argumento de autoridad. Luego después escribe un argumento sobre el amor. Luego en la siguiente actividad dice, leemos y resolvemos la planificación de una exposición. Acá bastantes me preguntaban si íbamos a exponer, ¿no? Aquí solo nosotros vamos a utilizar o vamos a identificar o escoger un tema, y de ese tema nosotros vamos a presentarlo con los siguientes pasos que aquí se nos pide. Dice la actividad, la planificación de una exposición también debe seguir una serie de pasos organizados. De esta forma, la exposición que desarrollaremos será coherente y evitaremos ambigüedad en la información que presente. Por ejemplo, usted dice, yo voy a escribir ¿de qué tema podemos escribir? Del amor. O voy a escribir, digo usted, del clima. Seleccionar el tema, el clima, ya lo seleccionamos el clima. Seleccionar las fuentes de información. Ahí usted va a decidir si lo va a seleccionar, si va a extraer la información de un libro de ciencia, de internet. Pero cuando seleccionamos información de internet tenemos que copiar los enlaces de donde fueron extraídas esa información y que sean sitios recomendados, ¿verdad? Por ejemplo, sitios como Cervantes, pero no esos sitios que los usan, por ejemplo, el Rincón del Vago, otras cosas, no, sino que tienen que ser rincones, sitios académicos para poder extraer una excelente información, ¿verdad? No a la primera información que nosotros veamos, sino que tienen que ser sitios académicos. Ya seleccionamos el tema, vaya, los climas. Selecciona la fuente, usted selecciona desde dónde extrae esa información, luego identifica las ideas principales y secundarias para la exposición. Luego cuando usted está investigando el tema, va a identificar cuáles son las ideas principales y secundarias del tema, del clima, ¿vale? Tipos de clima, o de todos ellos usted va a retomar las ideas principales y secundarias para poderlo presentar. ¿Cuál considero yo que son las principales y cuáles considero yo que son las secundarias? Luego dice redactar un guión en el que se ordenen cada una de las ideas a desarrollar. Un guión, por ejemplo, sería el clima, o qué es el clima, tipos de clima, luego
zonas, qué tipo de zonas climáticas, porque, por ejemplo, si nosotros en un tema solo nos quedamos, por ejemplo, el clima, ese es un tema muy general. Tendríamos que abarcar el clima, pero si es posible hasta mundial. Cuando nosotros nos quedamos con un tema del clima, es un tema sumamente general. Pero ya si nosotros venimos y delimitamos el tema y decimos, bueno, nosotros vamos a hablar del clima en el departamento de Aguachapán. Bueno, ya estamos limitados, que solo de ese lugar vamos a hablar, cómo es el clima en ese lugar, cómo se comporta cuando estamos en verano, invierno. Entonces, si nosotros ya lo especificamos a un lugar determinado, solo vamos a hablar de ese lugar. Pero si nosotros solo nos quedamos y decimos el clima, tiene que ser algo general para poder desarrollarlo. Por lo tanto, cuando son así, se tienen que tomar temas pequeños y delimitarlo a un cierto lugar o a ciertas personas o lugares para que no sea una información muy general. Podría decir usted, voy a hablar del clima, o dice usted, voy a hablar del clima en El Salvador. Allí solo está delimitado El Salvador. No va a tocar otros climas de otros países ni de otras zonas. Solo dice, hablaremos del clima en El Salvador y empieza a hablar de todos los climas. Luego dice redactar un guión en el que se ordenen las ideas. Ahí usted ordena el guión. Si va a hablar del clima en El Salvador, todos los climas que hay en El Salvador de una forma ordenada. Luego dice usar fichas bibliográficas para organizar las fuentes de información. Vaya, cuando hablamos de fichas bibliográficas me estoy refiriendo a pequeñas fichas, ya sea ficha textual, ficha resumen o ficha bibliográfica, para poder extraer la información más importante o principal. Vaya, la ficha bibliográfica básicamente son fichas para escribir de dónde viene la información, como el nombre del libro, el nombre de la página, de dónde se ha extraído esa información. Las fichas textuales básicamente es, yo extraigo una parte principal de un tema, una idea principal, y lo plasmo en la ficha tal cual como está en el libro. Lo copio así como está en el libro y ya lo presento en la ficha. Eso es una ficha textual. Textual quiere decir que yo extraigo la información tal cual como está en el libro. No le aumento ni le quito. Y luego la ficha resumen, sí, en la ficha resumen yo puedo resumir un subtema o un pequeño tema y lo presento en la ficha. Para esta actividad, yo le voy a enviar a ustedes a los grupos de WhatsApp 3 tipos de ficha, una bibliográfica, una de resumen y una textual, para que usted tenga idea cuáles son esas fichas. Luego en la siguiente dice utilizar apoyos visuales como presentaciones. En este caso se va a omitir la presentación porque como solo es un trabajo escrito que usted me va a enviar, no va a ser diapositiva ni nada de eso, ¿verdad? Pero ya usted, si tendríamos que presentar una exposición, sí tendríamos que hacer diapositivas para presentar nuestro tema. Pero en esta ocasión no lo vamos a hacer así. O sea, esa parte la vamos a omitir. Luego dice redactar una conclusión que incluya las valoraciones del tema investigado. Hay conclusiones que usted presente del tema, que le pareció una buena técnica como para poder presentar la exposición, o usted ya tenía conocimientos como delimitar temas para las exposiciones, o fue algo nuevo que usted aprendió. Eso se va a escribir en las conclusiones. Luego dice resolvemos, dice preparemos una exposición sobre los pasos. Vaya, estos pasos del ABC se van a omitir, porque como no se va a presentar en sí, solo se van a presentar hasta donde dice usar fichas bibliográficas para organizar las fuentes de información. Yo esa ficha yo la voy a mandar a los grupos para que usted conozca cuáles son las fichas bibliográficas, la de resumen y la textual. Ya esos otros pasos no se van a realizar en esta actividad. La siguiente actividad dice, leemos el poema en voz alta. Usted va a leer la rima octava de
¿De quién son estos poemas? De Adolfo Becker. Usted lee la rima en voz alta y en su casita usted la lee. Luego va a contestar las preguntitas que están ahí. De ese poema lo único que contesta son las preguntas de la A a la D. Usted va a preguntar de qué trata el poema y cuál es el tema principal. Luego, qué elementos de la naturaleza menciona el poema. Luego, qué simbolizan esos elementos. ¿Cuál es la intención del autor al utilizar adjetivos y ordenar de una forma distinta las palabras? Recuerde que los adjetivos son los que embellecen a los sustantivos. Por ejemplo, hermoso, bello, lindo, tierno. Todos esos son adjetivos que están, que siempre los autores los utilizan porque están embelleciendo el texto. Y ahí dice cuál es la intención del autor al utilizar adjetivos y ordenar de una forma distinta las palabras. Luego dice, a partir del poema explicamos las siguientes características del romanticismo: la evasión de la realidad y la exaltación de los sentimientos. Nosotros explicamos lo que es esta característica del romanticismo, que es la evasión y la realidad y la exaltación del sentimiento. Esta preguntita la vamos a contestar en base al poema, ¿verdad? En base al poema lo que nos está presentando. Y donde dice socializamos las respuestas en la clase, eso no, ¿verdad? Solo se contestan las 4 preguntas sobre ese poema. Esto es en la actividad libre. Luego la siguiente actividad dice, leemos la siguiente información. Dice, es la información sobre la vacuna del COVID-19 porque hay que seguir usando mascarilla después de recibirla, dice. ¿Qué es este? Este es un texto argumentativo. Usted lee el texto argumentativo y luego va a contestar estas preguntitas. Dice, en el texto, ¿cuál es el argumento principal del párrafo? Usted tiene que escribir en esa pregunta cuál es el argumento principal. El argumento principal es, ¿cuál sería la idea principal que están defendiendo? Dice, la vacuna del COVID-19. ¿Por qué hay que seguir usando la mascarilla después de recibirla? Nosotros tenemos que identificar cuál es el argumento acá que se está defendiendo en ese texto y ese argumento escribirlo en el literal A, en la primera pregunta. Luego en el literal B dice cuál es el argumento para evidenciar que las vacunas son necesarias en una pandemia. Luego va usted a leer el texto y va a identificar cuál es el argumento para evidenciar las vacunas que son necesarias para la pandemia. ¿Por qué son necesarias las vacunas en la pandemia? Va a identificar ese segundo argumento. Luego en la literal C dice, según el texto, cuáles son las razones por las que las personas deberían seguir manteniendo medidas de seguridad aunque hayan sido vacunados. Usted lee el texto y identifica cuáles son las razones por qué las personas deben de seguir usando la mascarilla a pesar que ya fueron vacunados. Y hasta ahí llega nuestra actividad libre. Esas son todas las actividades que usted va a realizar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 actividades libres en las que va a realizar usted en esta ocasión. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esta actividad? Sí, profesora. ¿Sí? Yo porque fíjese que en la plataforma no me abren los archivos, como le comentaba la vez pasada. Tuve que bajarlos del celular. Como ahí sale la fecha de entrega, que sería la semana 5, pero ¿a partir de qué día? Vale, yo voy a habilitar la opción desde el lunes hasta el sábado. Porque yo siempre lo habilito en el día que es, ¿verdad? Digamos el día 16. Pero yo sé que algunos ya hicieron la actividad y siempre me dicen, mire, no habilitado, la quiero subir, o yo tengo tiempo este día de subirla, yo voy a tenerla habilitada todo ese tiempo. Pero yo siempre la habilito el día que es por esta situación. Se habilita el día que corresponde. Por ejemplo, si usted después de la fecha que yo habilité la opción, usted la sube después, un día después, 2 días después, va bajando como ponderación en la plataforma. No sé si a algunos así les ha pasado porque les van variando los puntajes.
No es porque está mala, sino que como se ha asignado una fecha que se tiene que subir. Por eso hoy lo que yo estoy haciendo es asigno una fecha y estoy asignando una fecha como última. Estoy asignando 2 fechas. Estoy asignando la fecha que debería y la fecha que todavía se puede recibir para que no les esté apareciendo ese como una variante ahí en el porcentaje al final, porque ya bastantes me preguntan, mire, ¿por qué tengo este porcentaje? Es por eso, porque si la sube un día después, usted la puede subir un minuto después de la fecha y le va a variar. Por eso aparece ahí en la plataforma. Pero con estas 6 actividades, ¿tenemos alguna pregunta? Considero que están, bueno, las 3 están cortas. Hoy las 3 están cortas, no están largas, y yo les he puesto aquí realmente la actividad, porque a veces la página, y así ya viendo la actividad cuál es, creo que ya tenemos un poquito más de visualización y creo que es más rápido para identificarla. De los que estamos aquí reunidos, ¿tenemos alguna dificultad con esta actividad o algunos ya la hicieron? Y solo están esperando la opción para subirla. No, profe, no hay ninguna duda. Yo no la he empezado todavía. ¿Tenemos Pero alguna duda sobre ella ahorita? no, la vamos a analizar. Tenía una duda nada más con las calificaciones, señor. Sí. ¿Cómo se llama? El promedio final que usted ha puesto ahí, no lo ha evaluado del 10 al 100, porque a mí me aparece un promedio de 12 y mis notas todas fueron buenas, hasta 10 saqué y me aparece el lenguaje. El porcentaje, como que el porcentaje no le ha cambiado, siempre desde el primer módulo aparece de 12, ¿verdad? Sí, usted, desde entonces cuando lo veo me decepciono. No se Que solo preocupe, ahí si lleva buena ese nota, 12. si usted lleva buena nota. Pues sí, yo decía que raro. Ahorita que estaba hablando usted de los porcentajes que a veces cambian, pero hoy sí espero terminar esta semana la actividad esa para no entregarlas atrasadas, porque no me gusta entregarlas atrasadas, pero he estado algo enferma y por eso no he podido ni estar ingresando. Solo eso, ese era mi comentario. Gracias. Los demás, ¿tenemos alguna duda de estas 6 actividades? No, profe. Así para pasar a explicar la siguiente, el cuadernillo y el proyecto. Así explico la siguiente, que la tengo aquí, que es el cuadernillo. Ahí les voy a presentar el cuadernillo, me dicen si lo ven. Lo podemos ver, el cuadernillo. Podemos ver el cuadernillo, la presentación de Word. Sí, se ve. Aquí están las actividades del cuadernillo. Igual la misma, las unidades, el manierismo,
La unidad 4, 5 y 6, el romanticismo y el realismo. Contestar cada uno de los ítems de forma escrita. Contestar las actividades. Ya sabe usted que las contesta ya sea un documento en Word, en el cuaderno, en páginas y lo sube así. Para las páginas del libro, la página 129 del libro de texto de lengua pertenece a esta actividad. Dice, completamos el siguiente cuadro clasificando el tipo de conjunciones coordinadas presentes. Dice, por ejemplo, dice, mañana tenía que hacer ejercicio, sin embargo, debo ir al dentista. Sin embargo, es la conjunción o el nexo que sirve como una oración adversativa. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted va a escribir en esta actividad? Tipos de conjunciones. Usted las va a identificar en las oraciones. Por ejemplo, dice la primera, ahora ni hice limpieza ni hice ejercicio. La conjunción que usted va a escribir ahí es ni. Ahora ni hice limpieza ni hice ejercicio. Usted escribe la conjunción ni y escribe qué tipo es. Luego la siguiente conjunción es el trabajo es difícil, sin embargo, Juan es muy disciplinado. Ahí la conjunción es sin embargo. La tercera oración dice, bien pueda que mi mamá me dé permiso para salir, bien pueda que no. Ahí la conjunción sería, bien pueda que mi mamá me dé permiso para salir, bien pueda que no. Bien pueda que y bien pueda que no. Y usted ahí solo escribe qué tipo de conjunción es. La siguiente oración dice, detén el auto, ocasionarás un accidente. La conjunción es y usted le escribe qué tipo de conjunción es. Luego la siguiente oración dice, el básquetbol es un deporte muy bonito, igual que el béisbol. Ahí la conjunción sería igual que. Y luego le escribe el tipo de conjunción que es. Eso es lo que va a hacer solo en la actividad del cuadrito. En la segunda actividad dice, observamos la pintura y respondemos las preguntas y la compartimos con la clase. En esta ocasión solo va a escribir las preguntas. Usted va a observar esa imagen. Dice, ¿qué observamos en esa imagen? Según usted, ¿qué observa en esa imagen? Tristeza. Tristeza. ¿Qué más? ¿Qué más ve usted en esa imagen? Soledad. ¿Qué más ve en esa imagen? No, sí. Como que está en las alturas. Muy bien. Esperanza. Esperanza, ¿qué más? ¿Qué más? Que está pensando. Muy bien, pensando. Bueno, eso es lo que usted va a escribir ahí. Dice, ¿qué observamos en la imagen? Lo que usted observa en la imagen es lo que va a escribir ahí. Eso es lo que va a escribir. Dice, ¿qué sentimientos evoca? ¿Qué sentimientos evoca? Puede ser solo una opción o varias. Varias. Okay. ¿Qué sentimientos evoca? Bueno, yo ahí veo que es algo, o sea, sí está como en un algo solo y todo, ¿va? Pero tal vez algo de seguridad, estar seguro. ¿Estar seguro? Bueno, esta imagen es clásica del romanticismo. Ajá, ¿qué más? Que lo dejó la novia. Que lo dejó la novia, muy bien. Y pensando por qué me dejó. Está pensativo. Pensativo, muy bien. Vaya, eso que usted observa en esa imagen, lo que usted va a escribir ahí, en esas 3 preguntitas. Y esta actividad de la imagen solo tiene 3 preguntas. ¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué sentimientos evoca? La tercera pregunta dice, si tuviéramos que relacionar alguno de nuestros sentimientos con la naturaleza retratada en la imagen, ¿cuál sería y por qué? Usted viene y dice, yo presento este sentimiento y por qué. Usted ya explica el sentimiento y por qué. Eso es lo que va a hacer en esta actividad nada más.
Esta imagen es de Caspar Fredericks y el poema se llama, o como está terminada la pintura, se llama El caminante sobre el mar de la niebla. Hoy vamos con la siguiente actividad. Dice, escribo una bitácora de una semana de clases. Se recuerda que yo siempre en las actividades de la semana estoy asignando una pequeña participación en el foro de consultas, que escriba una experiencia, que escriba qué entendió de esto. Bastantes me lo están haciendo en el foro, ¿verdad? Los demás todavía no, pero ya vamos encaminados a eso. ¿Qué es lo que usted va a hacer acá? Va a hacer una bitácora de la semana. ¿Qué actividades realizó, por ejemplo, en esta semana? La fecha y la hora y observaciones. Eso es lo que va a hacer acá. Puede hacer una bitácora de todas las actividades de toda una semana. Las puede hacer acá. Eso es lo que va a hacer. Actividades que realiza, la fecha y la hora. Actividades desde que me levanto, la fecha y la hora, y observaciones. Observaciones es algo que usted haya hecho fuera de las actividades convencionales que hace siempre. Eso es lo que va a hacer aquí en este cuadrito, esa bitácora de su semana de actividades. Eso es lo único que va a hacer acá. ¿Cómo estamos acá con este cuadro de la bitácora? Actividades a realizar, hora y fecha y observaciones, algo que nosotros hayamos hecho adicional de lo que está siempre en nuestro día a día. Luego aquí venimos ya con la figura literaria. Estos son los metaplasmos o los pleonasmos, estas son figuras literarias. Ahí aparece el epíteto, gradación, alegoría y hiperbatón. Estas son figuras literarias que sirven en textos poéticos, en narraciones, prácticamente en toda la literatura. El autor las utiliza para embellecer sus textos, para eso son utilizadas. Hay muchas figuras literarias de omisión, de omitir verbos o de omitir palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta pequeña actividad de las figuras literarias? Nosotros vamos a leer las figuras literarias. Dice pleonasmo, dice reforzar su significado. El epíteto nombra el valor o la cualidad de objetos o personas. El epíteto en literatura es epíteto, pero ya digamos fuera de la literatura es un adjetivo. Nombra el nombre o la cualidad de objetos o personas. Usted aquí le da las cualidades a objetos o personas. Ese es el epíteto. La gradación, que es, enumera elementos que siguen un orden ascendente o descendente e intensidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí podemos ordenar de forma ascendente o descendente, ya sea ideas, cosas, números. La alegoría dice que expresa un concepto o idea de medio de varias metáforas o imágenes. Y el hiperbatón es la exageración o orden sintáctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá en esta actividad? Usted va a leer la rima 11 solo trae 3 estrofas. Usted va a identificar. Dice, identificamos las figuras literarias y explicamos qué intención tiene su uso en el poema. Y aquí ya no la tiene que identificar, mire, ya está identificada. Usted solo le va a explicar qué uso tiene el epíteto en esa estrofa. Dice, yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia, de goces, mi alma está llena. A mí me buscan, no es a ti, no. Usted iba a explicar porque en esa estrofa está presente el epíteto. El epíteto son las cualidades que le dan a los objetos, cosas o a personas. La siguiente va a explicar qué es la gradación. ¿Por qué está la gradación en esa estrofa? Y luego en la siguiente usted va a explicar por qué la alegoría aparece en esa estrofa. Y solo eso va a ser en esa actividad. Leemos las figuras literarias y explicamos por qué están presentes en esas estrofas. Luego pasamos a la siguiente actividad. Dice, escribe un mensaje para ser publicado en una red social a partir de los siguientes pasos. Dice, identifico una problemática de mi comunidad. Diga usted, problemática de mi comunidad común, falta de agua.
La basura, aglomeración de basura. ¿Qué otro problema hay en las comunidades? Usted elige un problema de su comunidad y escribimos ahí el mensaje. Dice, identifico la problemática, ya la identifico, a partir de lo anterior determino el tema que abordaré en el mensaje. Luego reflexiono sobre la intencionalidad del texto y escribo 2 ideas principales. Escribo una idea principal la primera idea principal y la segunda idea principal de ese tema. Luego dice, escribo en el cuaderno la primera versión del texto, o sea, el primer borrador. Luego dice, reviso que el texto esté redactado correctamente y verifico que no haya utilizado metaplasmos de supresión ni fenómenos fonéticos. Las figuras literarias metaplasmos de supresión son para omitir palabras, no se van a utilizar en esta ocasión. Luego dice, escribo en 2 párrafos la versión final de mi texto. Es lo que vamos a escribir acá. Un texto sobre una problemática de su comunidad. Ahí dice que se va a subir a una red social, pero usted me la va a subir, pero a la plataforma. Eso es lo que se va a hacer acá en esta actividad. ¿Tenemos claro lo que se va a hacer en esta actividad, jóvenes? Sí, profe. ¿Tenemos alguna duda sobre esta actividad? Sí entendemos y no hay ninguna duda. Luego, esta es la siguiente actividad, dice los actos del habla. Esta es la última actividad del cuadernillo. Por eso les digo, el cuadernillo y las demás actividades son pequeñas. Los actos del habla. ¿Qué vamos a hacer aquí en estos actos del habla? Vaya, nosotros vamos a leer qué son actos del habla. ¿Cuáles son las dimensiones del habla? Los tipos de actos. Directos, indirectos, el acto locutivo, ¿qué es el acto locutivo? ¿Qué es el acto ilocutivo? ¿Y qué es el acto perlocutivo? Dice. Leemos la información sobre los diferentes valores y puede presentarse el acto ilocutivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya hayamos leído nosotros que los actos del habla, luego los tipos del acto ilocutivo, nosotros vamos a hacer esta actividad que está acá escrita en negrito y en el cuadrito. Dice, la actividad que se va a realizar de los actos del habla es el siguiente, o es lo siguiente. Usted va a escribir ejemplos del acto del habla y tipos del acto. ¿Cómo así me dice usted? El ejemplo del acto del habla. ¿Cómo yo voy a escribir un ejemplo de acto de habla? ¿Cuáles serían los actos del habla? Dice que los actos del habla es una teoría que explica la acción de hablar y implica otra acción, desear, enunciar, preguntar, ordenar o describir, entre otros. Ese es un acto. Cuando nosotros preguntamos, cuando nosotros ordenamos, cuando nosotros describimos, ese es un acto, pero este acto tiene diferentes dimensiones. El acto locutivo es un enunciado o expresión misma. Ejemplo, ¿puede regalarme agua? Ese es un acto locutivo. ¿Por qué? Porque es una enunciación o una expresión que yo estoy dando. El acto ilocutivo es la intención del enunciado. ¿Cuál es la intención que tiene ese texto? Por ejemplo, pedir agua. Si el acto locutivo dice, ¿puede regalarme agua? ¿Cuál es la intención que tiene esa pregunta o ese texto? Pedir agua. ¿Cuál es el acto perlocutivo? Es el efecto que se realiza por el hecho que haber enunciado o expresado algo. Ejemplo, haber recibido el agua o no haber recibido nada. Cuando usted dice, quiero saber mis notas o quiero mis notas, ese es el acto locutivo. Yo quiero mis notas de lenguaje. ¿Cuál sería el acto ilocutivo? Recibir la nota. ¿Cuál sería el acto perlocutivo? Que la maestra se lo haya dado o no se lo haya dado. ¿Sí? Esas son las dimensiones del acto del habla y los tipos del habla son directo e indirecto. Los directos son los que expresan directamente la intención del enunciado. Por ejemplo, enciende el televisor, enciende la radio. Esos son los directos. El indirecto son aquellos donde expresa o indica de modo indirecto el propósito del enunciado. Dice, deberíamos hacer algo. Ese es indirecto, no se sabe qué se va a hacer. Pero en el directo es cuando usted presenta la acción inmediata.
Y luego aparecen la información sobre los diferentes valores que puede presentar el acto ilocutivo. El asertivo, directivo, compromisario y expresivo. Ejemplos del acto del habla. Aquí usted en ejemplo va a escribir un acto del habla. ¿Cuáles son los tipos del acto del habla? El asertivo, directivo, compromisario y expresivo. Usted puede decir, voy a escribir un ejemplo de esta noche llueve muy fuerte. Este es el ejemplo, esta noche llueve muy fuerte. El tipo del acto es asertivo. Usted puede decir, podemos ir al bosque. Ese es el ejemplo y el tipo es directivos. Eso es lo que van a hacer en esa actividad. Y esas son todas las actividades del cuadernillo. No hay más. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas actividades va a ser del cuadernillo. Creería yo que en 1 hora, 3 horas que le tomemos ahí tiempo, lo hacemos. ¿Tenemos alguna duda sobre este cuadernillo? Hola. No, ninguna duda. No, Link. Vaya, vamos a pasar al proyecto. Hoy vamos a pasar al proyectito. Igual, es pequeño. Vaya, si usted observa, el cuadernillo tiene 6, 7 actividades. No, el cuadernillo tiene 6 actividades. La actividad libre tiene 7 actividades. Considero que son pequeñas y las podemos hacer, ¿verdad? Tomemos una tarde, una noche, horas para poderlas realizar y enviarlas. Estoy compartiendo el proyecto, jóvenes. ¿Pueden ver la presentación de Word? Sí, maestra, sí se mira. Sí, se ve. Vaya. Sí. Este es el proyecto del módulo 3. Vaya, las actividades que se realizan en el proyecto son las actividades más fuertes que aparecen allí en su libro de lengua. Igual, ¿verdad? Realizar las actividades que contenga este proyecto. Usted solo va a realizar las actividades que tiene, tanto el cuadernillo como la actividad libre y el proyecto. No va a hacer nada más. Solo las actividades que estén aquí dentro de los documentos va a ser, no va a ser otra más. La primera actividad que vamos a realizar del proyecto es elaborarlo ya sea en páginas de papel bond, en el cuaderno o en un documento en Word. Y vale 20%, 2 puntos. Aquí lo que vamos a hacer acá. Mire, vamos a hacer acá algo que usted ha hecho siempre cuando ingresa a un trabajo. ¿Qué hace usted cuando ingresa a un trabajo? Si usted ya lo tiene, solo lo anexa y lo pegamos ahí en el documento. ¿Qué es lo que hace para solicitar un trabajo usted? ¿Qué hacen para solicitar un trabajo? Un currículum. Un Hacer un currículo. currículum. Muy bien, un currículo es lo que vamos a hacer en la primera actividad. Vamos a hacer un currículo. Ahí está la información que es un currículo, consejos para elaborar un currículo. Usted lo que me va a realizar en la primera actividad es un currículo, su currículo. Yo creo que muchos ya tienen currículo. No va a haber necesidad de hacerlo, solo de copiarlo y pegarlo, ¿verdad? Y los que no tenemos currículo hay que hacerlo. Esta es la primera actividad del proyecto, realizar un currículo. Luego en la segunda actividad dice, producto un texto argumentativo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a presentar un texto argumentativo, pero en esta ocasión no lo vamos a presentar. En esta ocasión, ¿sí? ¿Sí? ¿Tenían alguna pregunta? No. Vaya, aquí vamos a presentar, dice, un texto argumentativo. Aquí viene la información que es un texto argumentativo de autoridad. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí no lo vamos a hacer.
Aquí solo vamos a identificar las partes del texto argumentativo. Aquí ya está el texto argumentativo. Dice COVID-19, la OMS afirma que las vacunas funcionan contra todas las variantes del virus. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros solo vamos a escribir las partes de la estructura del argumento. Es lo único que vamos a hacer. Aquí ya no hay que hacer el texto, solo lo vamos a identificar cuáles son sus partes. En la segunda actividad solo identificamos las partes, las escribimos y ya. Luego en la tercera actividad, un texto argumentativo. Aquí sí vamos a hacer texto argumentativo. En la tercera actividad, sí, escritura de un texto argumentativo. Vamos a hacer un texto argumentativo. Ahí ya vienen lo que son las partes del texto argumentativo, dice. Dice, escribir es un proceso que requiere la investigación del tema a desarrollar, la planificación de las fuentes de información a utilizar. Planificación, ¿sobre qué trata mi texto argumentativo? Puede ser sobre el medio ambiente, deporte, salud, entre otros. Si usted considera esos temas, no, usted puede escribir de otro tema. ¿A quién irá dirigido mi texto? ¿A mi docente o a alguien de la comunidad? ¿Cuál será mi objetivo? Todo texto argumentativo se redacta con la intención de persuadir o afirmar algo. Con esa intención lo va a escribir usted, desarrollar el tema. Ahí va a escribir el tema, luego vamos a escribir la tesis. La tesis es qué es lo que yo voy a defender sobre ese argumento. ¿Qué es lo que yo voy a defender? Por ejemplo, si es el medio ambiente, vaya, el medio ambiente en El Salvador. ¿Cuál sería lo que yo voy a defender en esa tesis? O puede escribir usted sobre la tala de árboles, que no hay que talar los árboles porque si no hay mucha deforestación, daña nuestros mantos acuíferos, a la naturaleza, a la fauna, a la flora, a nuestra atmósfera. O sea, esa es la tesis, ¿qué es lo que yo defiendo en el tema? Inicio, desarrollo y conclusión. Esas son las partes del argumento que vamos a realizar en la tercera actividad del proyecto, que es un texto argumentativo. En la cuarta actividad dice, vamos a leer dice, leo el siguiente texto y respondo en el espacio correspondiente. Vamos a leer el texto, que se trata de un cable hecho de nanotubos de carbono alimenta de electricidad a una lámpara convencional. Ese es el texto y nosotros vamos a contestar las preguntas. Usted me dirá cuáles preguntas, maestra, son las siguientes. Número 1, y las preguntas ya están ahí, solo va a seleccionar la opción, dice, según el texto, ¿quién está interesado para utilizar los cables de nanotubos? La Universidad Rice, los sectores industriales, el equipo de Enrique Barrera o los equipos de investigación. En esta actividad usted lee todo el texto y va a identificar las respuestas. Aquí ya están las respuestas, solo las vamos a subrayar. En la número 2 dice cuál es la materia usada para crear el nanotubos. Luego en la siguiente, en la tercera dice identifique el literal donde se relacionan correctamente las ideas expresadas en la lectura. Usted ahí las relaciona, ya vienen, solo es de identificarlas con la lectura del texto. Luego, ¿qué es lo que van a hacer acá? En la pregunta 3 vamos a leerla y la vamos a venir a escribir la respuesta a los literales A, B, C, D. Ahí están relacionadas la 1 con la C, la 2 con la D, la 3 con la B, la 4 con la A. Ahí usted, si usted considera que es la A, la B o la C o la D, usted va a subrayarla. Y esa es respuesta de la pregunta 3. Y la 4 solo dice espacio para respuesta, ¿verdad? Aquí solo vienen los espacios de respuesta de la 1, 2, de la 3. Solo vienen las 3 espacios de las respuestas nada más. Esa es la tercera. La cuarta actividad dice, vamos a leer el texto. Este texto es Don Álvaro, la fuerza del Sinó. Esta es una obra literaria del romanticismo. Vamos a leer lo que es este texto. Y vamos a contestar las preguntas. Estas preguntas están en la página 146
por si aquí en la actividad no se logran ver, usted se va a la página 146, son 4 preguntas, A, B, C, D. ¿Por qué doña Leonor y don Álvaro se aterrorizan al escuchar que se aproximan los caballos? Explicamos. Usted ya ha leído el texto que está en la página 146, usted contesta estas preguntas. Y así de esa manera. Esta es la actividad 4. La actividad 5 vamos a leer un texto de Oliver Twist. Este es un texto exclusivamente del realismo, que es de la unidad 6. Nosotros vamos a leer lo que es el texto. Luego vamos a contestar las preguntitas. Dice, ¿qué se narra en el fragmento? ¿De qué trata? Ella escribe de qué trata el texto. Luego, cómo ocultaba la señora Mann las malas condiciones en que vivían los niños. De ahí lo escribe según el texto que lee. Y por qué fue castigado Oliver en la parroquia. Luego en la D, describimos a los personajes del texto. Luego en la E, cómo era el trato que recibían los niños. Según el texto leído, usted va a contestar estas 5 preguntitas de este texto de Oliver Twist. Y esto sería todo el proyecto. Solo son 1, 2, 3, 4, 5 actividades trae lo que es el proyecto. 6 trae. Prácticamente todas las actividades traen 6 actividades que usted debe realizar. ¿Alguna preguntita sobre el proyecto? Hola. No, ninguna. Vaya, si usted ya descargó o los ha descargado, ya se dio cuenta que cada actividad trae 6. Solo las actividades que están dentro de los documentos para realizar, no va a realizar otra más. Tengo una pregunta. Bueno, es que ¿Sí? fíjese que yo en la plataforma, no, o sea, yo entro acá en la computadora, pero no me abre los archivos. O sea, siempre me tira un error. La cosa es que para la hora de subirlo, las tareas, no podría porque no me las abre. O sea, no me abre las evaluaciones. Cada vez que las Vaya, selecciono, se si me se las dice, enviara, no se las podría subir. hola, Si se las envío, no las podría subirle. porque ya las tengo descargadas porque las descargué por el celular, ¿verdad? Entonces ya las compartí aquí en el correo y aquí las he descargado en la laptop, pero para la hora de subirlo me va a tocar, creo que me va a tocar subirlo desde el teléfono, porque en la laptop no me da esa opción. Siempre dice no se puede descargar de forma segura. Una foto le mandé un día, no sé si usted la vio. Sí. Uh-huh. Entonces no puedo abrir la evaluación como para adjuntar la entrega. Vaya, vamos a investigar por qué se le está dando ese problemita a usted. Posiblemente tenga el antivirus y por eso le digo que no lo puede descargar de forma segura. Pero si le da clic y le da siempre en descargar, se lo va a descargar. Es que le doy clic, pero no me agarra. Ya le he dado, pero solo en esta materia me da el problema porque en las demás, incluso yo ya subí tareas de sociales y de ciencia y no me da esta cosa, ¿sí? O sea, cuando le doy selecciono la actividad libre, me dice actividad libre, documento no se puede descargar de forma segura. Ya le había comentado yo a la profesora, pero dije yo, se reinició. Y siempre le da, aunque le diga que sí, siempre le sale el error. Siempre me sale el error, pero solo en el lenguaje. Profe, Carlos está levantando la mano. Le sale. Sí, Carlos. Vaya, vamos a anotar ese punto aquí. ¿Quién estaba levantando la mano, dijimos? Teníamos alguna otra preguntita y dijeron que estaba levantando la mano Carlos. Yo, señor, tengo así como una consulta nada más. Sí, joven. Conforme al proyecto, ¿se puede imprimir las páginas, contestar en eso y así mandarlo?
o hay que hacer aparte un documento o escrito. Vaya, lo recomendable, vaya, si lo vamos a hacer así como me está diciendo, si es necesario que haga un documento en Word para que pegue las páginas y allí mismo lo conteste. O así como está aquí, así como se lo he presentado ahí, porque hay algunas actividades que solo es de contestar o identificar, ¿verdad? Ahí no hay necesidad de escribirlo, solo identificar o escribir las partes del argumento, ¿verdad? Pero en otras ocasiones que se tenga que escribir, tenga que leer el texto y contestar las preguntas, sí, hay que escribir las preguntas y las respuestas. Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, en los textos del poema o de las obras, copiar el texto y escribir la pregunta y la respuesta. Hola, ¿me escucharon? Sí, señor. Sí, le escuchamos correctamente. Ah, ok. Pues si hay algún compañerito que tiene deshabilitado el micrófono, deshabilitarlo, por favor, se escucha interferencia. Vaya, vamos a pasar a la siguiente, ya hablamos sobre las actividades, hoy la programación, esta programación se la voy a subir a la plataforma y a los grupos. La asignación de actividades, por ejemplo, la asignación de la actividad libre fue en la semana... La asignación fue en la semana 3 y la entrega es en la semana 5, que quiere decir que la próxima semana es entrega de actividad libre. La asignación de las actividades fueron de la asignación de actividad semana 2 y cuestionario semana 7. Por ejemplo, el cuestionario fue asignado en la semana 2 y se va a entregar en la semana 7, igual que el cuestionario, ¿verdad? Esa semana se habilita el cuestionario, se contesta y esa misma semana se entrega lo que es el proyecto en la semana 7. Y la asignación de proyecto y cuadernillo en la semana 2. El cuadernillo siempre es en la semana 8, que esa semana también se utiliza para recuperación, ¿verdad? De las actividades que usted no ha enviado, en esa semana las envía. Entrega de actividad libre, semana 5, entrega de proyecto, semana 7 y entrega del cuadernillo, semana 8. Recuerde que la entrega del proyecto en la semana 7, en esa semana siempre se habilita el cuestionario para que usted lo conteste. En cuanto al cuestionario, es necesario contestarlo. El cuestionario tiene el 40%, o sea que tiene 4 puntos el cuestionario. Muchas veces algunos no los contestan los cuestionarios y se está perdiendo 4 puntos de la actividad. Esta programación yo la voy a subir tanto a la plataforma como a los grupos y hoy la pretendo poner en las imágenes de los grupos para que usted ahí se acuerde en qué fecha es que hay que enviar las actividades. Tal vez teniéndola allí, porque la vamos a estar viendo siempre que ingresemos a los grupos, no se nos van a olvidar. ¿Pero alguna pregunta sobre la entrega de las actividades? No tenemos preguntas sobre la programación de Arely actividades. tiene la mano levantada. ¿Sí? Y los trabajos los podemos pasar a PDF. Sí, los pueden pasar a PDF. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta sobre la programación? No, ¿verdad? No. Solo entregarla en la semana que se ha asignado. Bueno, y vamos a pasar a lo que es el tema que voy a desarrollar este día, es el romanticismo. Lo vamos a hacer de una forma rápida, que estoy viendo que ya es un poco tarde. El tema de este día es el romanticismo. Ese romanticismo está en la unidad 5, que es el tema del movimiento literario que pertenece El indicador de logros es el siguiente: analiza la literatura romántica en la obra de autores europeos. Aquí vamos a presentar qué es el romanticismo, autores que pertenecen al romanticismo. También vamos a presentar otro
movimiento similar al romanticismo que también está dentro de ellos. Al iniciar el desarrollo presentamos lo que es la exploración de saberes previos. En esta ocasión voy a presentar este pequeño fragmento del poema Amor Eterno de Adolfo Becker. ¿Quién me lo quiere leer de los compañeros? ¿Alguien que me lo quiera leer voluntariamente? Lo que dice Amor Eterno de Adolfo Becker, eso es lo que quiere que le leamos. Sí, Pues se lo puedo leer si gusta. sí, gracias. Okay. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Lo demás se lo leo a los de abajo. Sí. Okay. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podría apagarse la llama de tu amor. Muy bien, gracias. Vaya traído acá estos poemas, ya que vamos a ver lo que es el romanticismo. Igual el movimiento literario de la unidad 5 es el romanticismo. He traído aquí estos pequeños poemas. Yo sé que usted, muy romántico y profundo, yo sé que en algún momento de su vida usted ha leído poemas o le han dedicado poemas o ha dedicado poemas a aquel amor que usted siente por aquella persona. A la novia. A la novia, yo sé que usted ha dado poemas, ha escrito poemas desde su profundo corazón, yo lo sé. Lo hemos hecho, hemos leído poemas. Sí, ¿Sí han leído? profe. Sí, lo hemos hecho. Sí, hemos leído poemas. Vaya, al final de la temática yo traigo una participación para alguno que nos quiera compartir algún poema que se sepa, ¿verdad? O que ahí lo tengamos a la manito para poderlo compartir con los compañeros acá. Para el compañerito que nos leyó el poema, ¿qué comentario tiene sobre este poema usted o a quién considera que va dirigido? Espérame. ¿Cómo va dirigido? ¿Cómo así? No lo entendí exactamente. O sea, o el comentario, o sea, ¿cómo considera o qué entendió sobre este poema? ¿A quién va dirigido este poema? ¿A quién se le puede dedicar, pues, en pocas palabras? No creo que me esté preguntando a quién se lo podremos dedicar. Vaya, vaya, el poema dice que es amor eterno, vaya. ¿Qué comentario tiene usted sobre este poema? O sea, ¿qué sentimiento representa? Si considera que es para un amor eterno, para un amor que ya pasó, para un amor pasado, para un amor presente, para un amor imposible, ¿para qué? ¿O para qué? Imposible. El número 2 que leí sí puede ser como para dedicársele, quizás, no sé, por ejemplo, quizá una persona que ya dejó de ser algo, pero todavía uno siente, no sé, quizás siente todavía algo por esa persona, porque dice, jamás podría apagarse la llama de tu amor. O sea, es como, en pocas palabras, creo que el amor quizás que tenían pues ya pasó. Pero el chico quizás todavía en su corazón tiene pues todo el sentimiento por la chica. Ajá. El sentimiento. Entonces Muy ese bien. sí estaría bien para dedicárselo, pero el primero sí. ¿Qué entiende usted por el primero? ¿Podrá? Quiero ver.
podrán lograrse el sol eternamente. Tiene el corazón recto. El primero sí está bien, o sea, no Bien encuentro, difícil de comprenderlo. ajá, o sea, no Vaya, lo encuentro. yo considero que en la primera estrofa es como, por ejemplo, podrá nublarse el sol, secarse un instante el mar, pero, o sea, puede pasar todo eso, pero el amor que usted o otra persona sienta por alguien nunca va a pasar. O sea, puede venir el fin del mundo y usted va a seguir amando a aquella persona. Janet quiere hablar, profesional en toda la mano. ¿Ok? Tiene la palabra, joven. Gracias, profe. Sí, cabal, lo que usted ya estaba diciendo, de que está hablando desde el principio del tema, como dice amor eterno, está hablando que hasta más allá de la muerte la va a amar. Y incluso en la segunda estrofa lo menciona sobre la fúnebre muerte, y que ahí cabal que hasta el fin del mundo, que se seque el mar y todo, y siempre siempre lo va a su seguir sentimiento amando. va a ser eterno. Ajá, eso. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. Muy bonito. Vaya, vamos a pasar a lo que ya el desarrollo del tema. El tema es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que nació a finales del siglo XVIII y que duró hasta comienzos del siglo XIX. Fue originado entre Inglaterra y Alemania, pero en poco tiempo se extendió hasta Europa e incluso América. Por eso nosotros conocemos lo que son los diferentes poemas, ya que el romanticismo nace en Europa, pero también se extiende a América, ¿verdad? Y por consiguiente a Latinoamérica. Por eso hay bastantes escritores que han escrito temas de amor. Este movimiento está basado en la libertad del autor, que rompe las reglas estrictas que habían existido hasta el momento y ser capaz de ver el mundo desde un punto subjetivo. Recordemos que venimos desde la unidad 1 del clasicismo, que todo era correcto, que todo era un solo equilibrio, era algo sumamente perfecto. Luego pasamos a lo que es la Edad Media. En la Edad Media hay cánones, hay reglas que seguir. No nos tenemos que salir de esto porque si no, las diferentes grupos, podríamos decir, la burguesía o las diferentes grupos que estaban dentro de la Edad Media, podían como decir, no, este autor ya no escribe porque ya se salió del canon, ya se salió de la regla que debe de seguir. Cuando venimos acá en el movimiento literario y romanticismo, aquí se rompen todo ese tipo de reglas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en el clasicismo, Edad Media, el Renacimiento, todavía el autor o los escritores escriben de acuerdo a lo que se da en esa época. Y en el romanticismo se rompe porque ya ellos presentan lo que ellos son capaces de dar dentro de un texto literario. Ya está dentro de ellos el yo del poeta o el yo lírico, porque es un punto subjetivo. Que es un punto subjetivo, es lo que yo quiero representar en aquel poema, es lo que yo siento, aquel amor que yo siento, aquel sentimiento que yo siento, y es lo que yo reflejo en aquel poema. Si yo voy a escribir un poema de amor, eso es lo que yo siento, eso es lo que representan en el romanticismo los autores. Por eso dice que ya es un mundo subjetivo, porque ya no es objetivo. La objetividad es tal cual como lo hemos plasmado, como lo hemos visto, o como me lo han dicho, o como lo veo, pero lo subjetivo ya algo del corazón, ya es algo profundo, que es lo que yo estoy representando. Amor, amistad, cariño. En muchas ocasiones hay poemas de odio, rencor, injusticias, y eso es lo que representa ya en el romanticismo. En el romanticismo el autor representa el punto subjetivo de él, ya no lo que le dicen que tiene que escribir, sino su punto subjetivo, su punto personal.
Para ello vamos a presentar diferentes autores del romanticismo literario. Por ejemplo, Víctor Hugo, son grandes autores del romanticismo. Jane Austen, Gustavo Adolfo Bécquer, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, José Desprocedas, Joanna Goldscott, Charlotte Brontë, Charles Dickens, Rosalía de Castro. Estos son algunos autores del romanticismo que estamos presentando acá. Estos autores vienen y lo expanden a todo el mundo, Europa, América, para que nosotros conozcamos todos estos movimientos literarios. Recordemos que todos los movimientos literarios nacen en Europa y por medio de estos autores es que nosotros los estamos conociendo. En el movimiento literario romanticismo que nace en el siglo XVIII aparece lo que es la Ilustración, considerado también otro movimiento literario. Aparece lo que es la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración dice que es un movimiento intelectual. Aquí en la Ilustración no es que es pintura, arte, no. Es un movimiento intelectual. ¿Por qué es un movimiento intelectual? Porque en este movimiento literario, o en el siglo XVIII, es donde aparecen los diferentes intelectuales. ¿Quiénes son los intelectuales? Los filósofos, también aparecen los científicos, y personas que aportan conocimientos a la humanidad. ¿Por qué aparecen ellos? Porque nosotros venimos, por ejemplo, de una Edad Media, de un esculturalismo que no se permitía saber más de lo que debería usted saber. En la Edad Media, clasicismo, renacimiento, allá no todos tenían la oportunidad de ir a estudiar. En la Edad Media solo estudiaban los hijos de quienes, del rey, de la reina, el hijo de los campesinos, no podían porque no tenían ese derecho. Por lo tanto, vivían en una oscuridad. Anteriormente era una oscuridad. Ya hoy en el romanticismo se da lo que es el movimiento literario, la Ilustración, aparecen los diferentes intelectuales aportando libros, bibliotecas. Aquí en la Ilustración también se presenta que nació la primera enciclopedia en lo que es el siglo XVIII. Aparece la primera enciclopedia para que las demás personas conozcan palabras o diferentes conocimientos de culturas. Dice que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, tuvo gran influencia sobre los procesos sociales, políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Cuando aparece la Ilustración, aparece lo que son conocimientos, aparece la modernidad, aparecen avances científicos, avances en la medicina, en este movimiento literario. Por lo tanto, el romanticismo con la Ilustración son dos movimientos que van de la mano. En este movimiento es conocido también como iluminanismo o la iluminación. ¿Por qué? Porque aquí nos está iluminando el conocimiento. No sé si podemos deshabilitar los micrófonos porque considero que hay micrófonos habilitados, jóvenes. En este movimiento es conocido como la iluminación, como la luz al final del camino. ¿Por qué? Porque en la Ilustración nos vienen como a designorar, porque vivíamos en una ignorancia y nos vienen a designorar. O sea, desde la Ilustración conocemos que libros, la primera enciclopedia, libros de filosofía, literatura, de medicina. Por lo tanto, las personas empiezan a letrearse, porque antes no todos tenían la capacidad o la oportunidad de hacerlo, porque consideraban que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano. Por ello aparece la Ilustración. Aquí aparecen los conocimientos para que la humanidad conozca sobre diferentes áreas. Dice, para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, en el siglo XVIII suele llamarse el siglo de las luces. Es muy conocido en la literatura como el siglo de las luces. ¿Por qué de las luces? Porque nos da una iluminación al conocimiento. No estamos nosotros basados, ¿qué?
a lo que me digan o a lo que tengo que hacer o sin ningún conocimiento, sino que allá acá yo tengo la posibilidad de leer un libro, de ir a una biblioteca, de conocer. Pero en los movimientos anteriores no, solo se imponía lo que se tenía que hacer o ya tenían las personas que tenían la oportunidad de una educación, no todos la tenían. Los campesinos solo era trabajo y trabajo y trabajo, no tenían ninguna oportunidad de crecimiento en conocimiento. Ya en el siglo XVIII que aparece el romanticismo y la ilustración, sí, por eso es llamado la ilustración como el siglo de las luces, una luz al final del camino. Así es considerado lo que es el movimiento literario de la ilustración, que va de la mano con el romanticismo. Aquí también cabe destacar que aparece en lo que es la revolución industrial. Aquí aparecen las primeras, la locomotora, los trenes, los rieles. Aquí donde aparece, digamos, el modernismo. Los primeros 3 países o las 3 primeras potencias que aparecen como modernas son Europa, Estados Unidos y Asia, que es, podríamos decir, China. Esas son las 3 primeras potencias que se modernizan en este ciclo. Donde aparece, digamos, las máquinas a vapor, las fábricas, los carros. Aquí donde se moderniza lo que es la humanidad, no porque antes, si hablamos sobre el transporte ¿qué era? Las bestias, los carruajes, las aves se utilizaban para mandar mensajes de un lugar a otro, pero ya con esto de la ilustración que aparecen estos intelectuales, la modernidad ya va cambiando el mundo. Por eso se llama el siglo de las luces, que es una iluminación al mundo, o sea, que ya vamos a sacar al mundo a vivir un mundo diferente, no estar un mundo en la antigüedad, sino que ya modernizado. También aparece lo que es la imprenta, aparece también lo que son todas las, básicamente inicia la industrialización acá en este siglo. Luego vamos a presentar lo que son las características de la ilustración. Estas son características propias de la ilustración, no son del romanticismo, son de la ilustración. La primera dice que es racionalismo. El racionalismo, ¿qué es el racionalismo? Dice, se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en los salones organizados por las señoras de la clase alta. Siempre la ilustración estuvo como manejada por la burguesía, por la clase alta, siempre estuvo manejada por ellos, aunque surgieron los filósofos, científicos, artistas, literatos y grupos que transformaron básicamente la humanidad. Personas que dedicaban su vida a escribir libros para que los demás los leyéramos, por eso conocemos tantas obras antiguas, obras porque vinieron estas personas y las escribieron para que estas generaciones las conocieran. Racionalismo, ¿qué es? Razón, razonamiento que nosotros tenemos. Yo razono sobre algo, usted tiene diferentes razonamientos, conoce conocimientos, libros, información. La siguiente dice búsqueda de la felicidad. Consideraban que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero y se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. ¿Cómo era considerada la búsqueda? La felicidad era considerada así, que era como el conocimiento verdadero que teníamos que nosotros conocer. O sea, nosotros éramos personas de buscar la verdad, esa era la felicidad. ¿Y cómo lo conocíamos? O lo conocíamos a través del razonamiento, la observación y la experimentación, que nosotros lo tenemos. La siguiente dice que es las creencias en la sociedad natural del hombre. Creían que la posibilidad de progreso, tanto material como moral, de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos, confiaban en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de la sociedad. Así eran consideradas las creencias. Consideraban que al progreso
si progresaba la humanidad, tenían mejores beneficios, mejores condiciones de vida, y así era considerado. O sea, que la creencia en la sociedad era que la naturaleza del hombre, así eran considerados como que nosotros podíamos salir adelante ya con todos estos descubrimientos científicos. Por ejemplo, los científicos consideraban descubrir medicinas para tratar a las personas en sus enfermedades, y para ello eso era considerado algo para mejorar las condiciones físicas de las personas. El laicismo, ¿qué es el laicismo? El laicismo es una corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de las sociedades, pero más que todo el laicismo es como se cuestionaban anteriormente las monarquías absolutas o el principio de que el poder del rey provenía de Dios. El laicismo eso es lo que pretendía, que por ejemplo las culturas egipcias, las culturas griegas consideraban de que los dioses estaban porque Dios así lo había designado. A eso se trata el laicismo. El laicismo es como un pensamiento que consideran que todos los dioses griegos fueron permitidos por Dios. Todos los dioses egipcios fueron permitidos por Dios. Eso era el laicismo, o eso era lo que consideraban los grandes estudiados, los filósofos, científicos. Más que todo se consideraba como que era influencia de Dios, que hubieran un Dios del amor, un Dios de la prosperidad, de la producción, pero en sí no es así, sino que esos eran, digamos, dioses permitidos por el hombre, ¿no? No eran porque Dios así lo había permitido, sino que eran porque el hombre así lo había decidido, asignado en la antigüedad. Temáticas destacadas en el movimiento literario, lo que es el romanticismo. Estas fueron las 5 temáticas que se abordaron o que abordaron los escritores en sus textos. El primero dice: el individuo que lucha por su libertad frente a las limitaciones sociales, morales o políticas. ¿Por qué dice que el individuo lucha por su libertad? Porque la persona está luchando porque se den sus ideas, porque el subjetivismo se presente, no siempre esté el objetivismo, sino que se desarrolle lo que es sentimientos propios y siempre se estén dando esa libertad de opinar, que no haya limitaciones ni sociales o haya limitaciones morales o políticas, sino que siempre sean de una forma de dar nuestras propias opiniones libremente. La número 2 dice: el individuo ama apasionadamente sin ser correspondido. En este movimiento literario del romanticismo hay muchos poemas o muchos escritores que han escrito poemas de un amor no correspondido. Usted dice: voy a escribir un poemita, ¿verdad? Pero yo sé que esa persona no me corresponde, entonces también escribían sobre amores no correspondidos. Usted escribía y presentaba todo su amor en esos poemas, pero no eran correspondidos. La número 3 dice: los personajes son símbolos del pasado nacional. Los personajes eran considerados símbolos. ¿Cuándo es considerado un símbolo nacional? Cuando un personaje representa, ya sea un territorio o una ciudad, que represente ya sea un pasado. Por ejemplo, un personaje simbólico, podríamos decir, en El Salvador. Si lo remontamos aquí a El Salvador, ¿qué personaje simbólico del pasado nacional conocen ustedes? ¿Personajes o símbolos del pasado nacional? Podría ser Los próceres.
Los próceres, muy bien, son un pasado nacional y son personajes. Muy bien. ¿Qué otros personajes o símbolos? Oscar Arnulfo Romero. Muy bien, Oscar Arnulfo Romero. Es un personaje muy destacado. ¿Qué otro personaje? ¿Sí? No hay otro personaje. Bueno, vamos a seguir en la número 4. Dice el individuo en medio de un ambiente inhóspito y tenebroso. Porque ya el individuo ya ha escrito poemas de amor no correspondido. Por lo tanto, esta persona se aísla él solo y se permanece en un ambiente inhóspito, o sea, un ambiente tenebroso, un ambiente que no es apto para seres humanos, pero el individuo, el ser humano en ese momento se aísla. Por lo tanto, cuando se aísla esta persona se ve reflejado, por ejemplo, en la naturaleza. Él se inspira en la naturaleza, él se siente solo, abandonado, con un desamor profundo, no fue correspondido, por lo tanto se aísla. El número 5 dice el uso de ambientes y culturas que para los europeos eran exóticos. En ese momento, el romanticismo nos presentan ambientes sumamente exóticos. Recordemos que en Europa las galerías, los teatros son lugares sumamente exóticos, lujosos, y por lo tanto son ambientes sumamente, podríamos decir, de una forma exagerada, donde se vive prácticamente el arte, las obras literarias, el texto literario en esos países. Ellos viven todo eso como forma de sus raíces, su territorio, su vida. Ellos son muy representativos con ello. Por lo tanto, como ellos aman a sus raíces, representan ya sea por ejemplo, sus textos, sus obras, sus cuadros, en lugares sumamente exóticos, porque para ellos es una gran representación literaria. Y eso es lo que representaban en ese tiempo los actores del movimiento literario romanticismo. Recuerde que el romanticismo va de la mano con la ilustración. Y estos tienen origen en Inglaterra y Alemania y nacen en el siglo XVIII. Luego, al finalizar, vamos a presentar lo que son figuras de supresión. Solo presento 2 figuras de supresión. Estas figuras de supresión, básicamente, o todas las figuras, son representadas en textos literarios para embellecer, para darle forma, tonalidad, musicalidad a los textos, o estética. Dice, en el caso de las figuras por las que se eliminan algunos elementos que normalmente deberían aparecer en los textos. Por ejemplo, la figura literaria, la elipsis, es una supresión de algún elemento en la oración que queda sobreentendido. ¿Qué quiere decir? Que en la elipsis lo que representa es la eliminación de alguna oración que queda sobreentendido, que no hay necesidad de escribirlo porque usted ya entiende lo que quisieron decir. Vamos a leer una estrofa del autor Nicolás Guillén. Dice, la casa oscura, vacía, húmeda en las paredes, brocal de pozo sin cubo, jardín de lagartos verdes. Esa es la estrofa de este autor. ¿Y qué es lo que suprime allí? Dice que lo que suprime es el verbo. ¿Cuál considera usted que es el verbo que suprime en esa oración? Dice supresión de verbos. Considero yo de que la estrofa o el verso era: la casa es oscura, vacía, húmeda en las paredes, brocal de pozos sin cubo, jardín de lagartos verdes. El verbo que se suprime es un verbo copulativo que es,
del verbo estar o parecer, porque diría normalmente la casa es oscura y solo dice la casa oscura. Es oscura o la casa oscura no pierde significado, no pierde la oración o el verso, tonalidad. La siguiente figura literaria dice el asíndeton. ¿Qué es el asíndeton? Omisión de nexos sintácticos entre oraciones o sintagmas. Ahí aparecen 3 ejemplos de Rafael Alberti. Dice, da fuertes puñetazos, gritos, se exaltan. Cuando hablamos de omisión de nexos, quiere decir que omitimos todos los nexos y cómo nosotros podemos identificar el asíndeton, que lo podemos identificar por las comas. Si usted observa en todos los versos, aparecen comas. La coma me está diciendo una idea diferente, o una frase diferente, o una oración diferente. Esa es omisión de nexos, que omito nexos por comas. Da fuertes puñetazos, coma, gritos, coma, se exalta. La siguiente verso dice, llegué, coma, vi, coma, vencí. La siguiente dice, noche, coma, sueño, coma, muerte, coma, nada. Esos son el asíndeton. Estas son algunas figuras de supresión. Y con ello finalizamos lo que es la temática de este día y traía esta pequeña participación. Si alguno de ustedes tenía que quisiera compartir algún poema, una estrofita que le guste o haya escrito, o le hayan dedicado o haya dedicado, bien lo puede hacer. Profesora, yo quería Sí. comentarle que también Alfredo Espino es uno de los poetas salvadoreños. Sí, Alfredo Espino es uno de los poetas salvadoreños, muy bien. Y muy bonitos sus poemas. ¿Cuál le gusta a usted? ¿Cuál es el más poema cortito más es el famoso nido. de él? El Ajá, nido. el nido. Pero a mí en Sí. especial me gusta, parece que se llama Asunción o Ascensión, no me acuerdo qué es. Ah, muy bien. Es cuando habla de 2 alas, dicen de que se inspiró, bueno, no sé, que se inspiró en lo del teleférico o algo así. Sí. En ese Muy sector. bien. Ese es bien lindo. Sí. Muy bien, gracias, Janet. ¿Los demás han leído, les han dedicado o han dedicado poemas? Yo en lo particular he leído más que todo poemas. Sí, he De leído, Alfredo pero que me Espino, acuerden. de Alfredo Muy Espino me bien. acuerdo. A mí me gusta más un poema que se lo solía dedicar, pero a mi mamá, que era Las Muy manos de mi madre. Ah, sí, muy bueno. También he leído poemas de Edgar Allan Poe que me gustan, pero me gustan más los de misterio, que era El gato negro, creo, y El corazón delator. Eso Muy me bien. gustó más que todo. El corazón del actor es bien bonito. Sí. Le gustan las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Sí, mucho. Muy bien. ¿Han leído La carta robada de Edgar Allan Poe? También está El Me corazón parece delator. que sí, pero hace tiempo que la leí, igual que El corazón delator y El gato negro, pero me acuerdo más de esas dos que de la carta. Ok. ¿Los demás? ¿Los demás no hemos leído? Muy bien. Sí, pero que me acuerden, no, profe. O sea, sí me acuerdo que he leído poemas, pero no me acuerdo cuáles son. Ok. También he leído uno que se llamaba Casa de Muñecas. Sí, Casa de Esa es Muñecas. una obra literaria. Casa de Sí. Muñecas. Muy bien. Vale, luego pasamos a lo que son las preguntas y sobre las actividades. Ver.
¿Ves? Pasamos a lo que son preguntas sobre las actividades o del tema, si tenemos algunas preguntas. Si no. ¿Tenemos preguntas sobre las actividades o el tema? ¿No? Si no, llegaríamos a nuestro final. Se encuentra por ahí la licenciada Nubia. Va siempre haciendo las recomendaciones, enviando las actividades. Si usted ya observó, ya las descargó, las actividades son pequeñas, las podemos hacer, digamos, una noche, horas que los dediquemos a hacerlas para poderlas enviar en las fechas establecidas. Profe, vamos a mandar nuestro nombre y nuestra sección como siempre. Ah, sí, permítame. Sí, De eso lo van a hacer. quería comentar. Pero a mí no me aparece el chat. En la sección de comentarios no puedo escribir nada, no me deja. Eso está deshabilitada la sección de comentarios. Permítanme. Gracias. Vale, ya lo voy a habilitar. Bajémonos, bajémonos. Bájese. Vale, ya lo voy a habilitar para que escriban allí su nombre completo y sección. Bueno, Lick, nada más agradecer, ¿verdad?, la asistencia en este encuentro. Y yo no me recuerdo si es de estas secciones la persona que le ha costado ingresar a la plataforma. Ustedes, Lilian. Soy yo. Es que yo incluso las actividades las descargué del celular y las pasé a la laptop, pero no puedo, o sea, me dan las evaluaciones, le doy el clic para abrir cada actividad, pero me tira siempre ese error. El detalle es que es para la hora de subir la tarea, licenciado. No quisiera tener ese error. Entonces, es que ahora el docente de inglés me comunicaba que alguien no podía ingresar a la plataforma. Y no sabía. Pero que yo puedo ingresar a la plataforma. Como le digo, yo incluso ahora mandé tareas de sociales y de. Entonces, no de es ciencia. caso, Lilian. El tuyo es por lo de las actividades. Yo creo que en ese caso tal vez se puede resolver si se las envía a la licenciada por correo y luego usted sí las puede subir. Ahí sí. Vaya, sí, está bien, voy a estar pendiente porque sí, como le digo, ahora, o sea, bien puedo abrir lo de las otras materias, incluso ya mandé tareas y no hubo ningún inconveniente. Está bien, entonces de esa manera lo podemos resolver. Vaya, está bien. Gracias. Bueno, descansen y buenas noches. Permítame que todavía no he podido deshabilitar la opción para que escriban el nombre. Claro, si no, que tomen una captura, que ellas están aquí y eso lo pueden enviar como asistencia. Yo creo que le escriban el nombre completo y la sección y se lo envíen al grupo de WhatsApp. Bueno. Así le tomé captura a la conversación y le puse mi nombre. Okay. Pues le tomamos una captura de pantalla y me lo envían, por favor. ¿O por qué no hacemos como hace la profe de ciencia, que va escribiendo en un cuaderno, o sea, va diciendo el nombre de alguien y le pregunta el nombre completo y la sección? También podemos hacer eso. Vaya, sí, Ana Peña. el que va dando el nombre se va saliendo, dice. Sección G.
Felicita Noemí Pérez. Sección. No se oye. No se oye. Sandra Díaz. Sección. Sección E. Sección E. Lilian Serna. Lilian Serna H. Sí, sección H. Feliz noche, señor. Gracias, igual. Gracias a todos por estar aquí en la reunión. Les agradezco mucho la participación y su asistencia. Sujei Arelín. Sección E. Gabriela Patricia. Sección F. Buenas noches. Buenas noches. Janet Reyes. Sección F. Buenas noches, señor. Buenas noches. Lourdes del Carmen. Sección H. Ana Peña. Buenas noches. Buenas noches. Sección. ¿Qué? Sección G. G. Sí, G. Muy bien, gracias. Claudia Estela. Sección H. Brian Amaya. Sección H. Ok, gracias. Gracias. Pase feliz noche. Gracias, igual. Yesenia Recinos, H. Sí, sección H. Feliz noche. Gracias. Rafael. Su nombre completo, por favor. Rafael Antonio Peña Hernández. Usted de la F. No, de la G. De la G. Yamilet. ¿Todo su nombre? Sí, Fátima Yamilet Hernández Barrientos. Sección. E. Sandra. Sandoval. Granizo de Sandoval. Sección G. Buenas noches. Buenas noches. Henry Rodríguez. Henry Jonathan Rodríguez Amaya, sección E. Muy bien. Buenas noches. Michael Robert. Sección. Michael. Y Paola Yamilet Salinas. Sección G. Buenas noches. Buenas noches. Michael, sección. Michael. Gracias por su asistencia y pase una feliz noche. Que Dios los bendiga mucho.